Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Mateus Miguel Fernández Bueno, Mariano, Petrón 68 Gamer, Fabián Vera, Luis Carlos Rodríguez Díaz, Virón Rivera DL, Lizvania Barrientos Cruz, José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 1. Izuku Midoriya era un chico corriente, aparte de su pelo verde, que por alguna razón no provenía de ningún don en su linaje, su tendencia a murmurar y la extraña sensación que había estado sintiendo durante las últimas semanas, era completamente corriente. Demasiado corriente, de hecho, para el gusto de algunos. Izuku aún no había manifestado su don, lo cual debería haber ocurrido alrededor de su cuarto cumpleaños, pero estaba a punto de cumplir 6 y aún no había mostrado ningún signo de don. El médico al que habían ido él y su madre había dicho que tenía un factor de don, fuera lo que fuese, y que sus radiografías mostraban que tenía la estructura ósea de una persona evolucionada, pero que su don solo necesitaba algo de tiempo para realmente asentarse, fue la palabra que usó. Ese médico era gracioso. Hablaba de los dones como si estuvieran vivos, como si sintieran cosas y pudieran hacer cosas distintas a las que su usuario quería. Eso no estaba bien. ¿Lo estaba? Era martes, así que Izuku estaba en la escuela. Le gustaba la escuela. Podía aprender muchísimo de su profesor. Números, palabras, cómo combinarlas y mucho más. Izuku no entendía bien qué significaba, pero Kacchan lo llamó nerd. Le había preguntado a su madre qué significaba justo después de que Kacchan se lo dijera, pero ella solo se rió y le dijo que no se preocupara, lo que lo preocupó aún más. Izuku decidió que no le gustaba que la gente no le dijera cosas, sobre todo si eran sobre él. Le parecía muy retrógrado, pero podía dejarlo pasar si era su madre. Hablando de Kacchan, ahí estaba. Kacchan no era su verdadero nombre, era Katsuki Bakugo, pero Izuku siempre se confundía al intentar decir Katsuki cuando se conocieron, así que no le importó que lo llamaran Kacchan. Kacchan nunca había tenido problemas con las palabras, los nombres ni nada, así que podía llamar a Izuku por su nombre real, lo cual era genial. Kacchan era el mejor amigo de Izuku, pero Izuku no estaba seguro de que Kacchan sintiera lo mismo. Era extraño, pero Kacchan había empezado a ser mucho más cruel de lo que solía ser. Kacchan siempre había sido un poco grosero, pero últimamente había empeorado, centrándose solo en él. Quizás era porque su don aún no había aparecido. Quizás Kacchan estaba impaciente por comenzar su entrenamiento. Los dos habían hablado de convertirse en héroes juntos, pero, ¿y si Kacchan no quería esperar a ver si su don era digno de un héroe? Ambos sabían que el don de Kacchan, explosión, era perfecto para actos heroicos, pero ¿y si el don de Izuku era algo que no podía usarse para ser un héroe? ¿Y si tenía un don que solo podía activarse cantando? ¿O que le hacía romperse los huesos cada vez que lo usaba? ¿Y si su poder era ver fantasmas? No era raro que los dones fueran muy diferentes de los dones que los creaban, pero Izuku no creía poder con todo eso, y esperaba tener una versión un poco diferente del don de mamá, como había dicho el médico. Oye. Izuku. ¿Qué haces ahí? Preguntó Kacchan. Izuku miró, al otro lado de la habitación, a Kacchan, que jugaba con bloques de letras en un rincón. Llevaba varios días jugando con ellos, formando palabras cada vez más largas y complicadas. Kacchan había dicho una palabrota una vez, y eso le había valido el leve castigo de no poder salir a jugar como todos los demás al día siguiente. Sin embargo, había vuelto a intentarlo al día siguiente, pero había dejado de intentar formar palabras que lo metieran en problemas. Izuku admiraba la persistencia de Kacchan y quería ser más como él, pero había sido difícil cuando las burlas habían empeorado y las peleas juguetonas se habían vuelto más intensas. Si Izuku no supiera que Kacchan era su amigo, pensaría que el rubio en realidad intentaba hacerle daño. Kacchan nunca haría eso. ¿Verdad? Oye, Kacchan. Dijo Izuku, saltando hacia el lugar de Kacchan en la esquina. ¿Qué estás murmurando? Preguntó Kacchan, un poco asqueado. A veces era difícil saberlo. Estaba pensando.
A veces pienso tanto que no me alcanza la cabeza, y se me va la lengua. Eso dice mi mamá, dijo Izuku. Sí, bueno, para. Es molesto, le dijo Kacchan. Izuku sintió que se le encogían los hombros ante eso. Siempre era inesperado cuando Kacchan decidía ser cruel. Fue como si le hubieran dado un golpe en la cabeza e insultara a alguien. Izuku pensaba que no era muy heroico insultar y golpear a la gente cuando te apetecía, así que no entendía por qué Kacchan pensaba que estaba bien. Había planeado preguntarle a Kacchan por qué hizo lo que hizo, pero lo llamaron a la oficina del director para que lo recogieran para una cita médica antes de que pudiera. Bueno, no hay mejor momento que ahora. Izuku había oído esa frase en televisión y la había oído a algunos héroes usarla. Pensó que significaba podría hacer esto, pero podría haberse equivocado. A Kacchan le gustaba decirle que sí. Kacchan? Dijo Izuku. ¿Sí? ¿Qué pasa? Preguntó Kacchan, sin apartar la mirada de sus bloques. Izuku titubeó. Dilo ya, nerd. Dijo Kacchan, irguiéndose en toda su estatura, apenas un poco más alto que Izuku. ¿Por qué lastimas a la gente? Preguntó Izuku. Kacchan se quedó callado un buen rato después de eso. Izuku se dio cuenta de que tenía los hombros encorvados, los ojos fuertemente cerrados y temblaba ligeramente. Era lo que había visto hacer a mamá cuando papá estaba cerca. No estaba a menudo, pero cuando lo estaba, había muchos gritos que hacían que Izuku sintiera que se trataba de él. Le había preguntado a mamá sobre eso una vez, pero ella solo le dijo que no se preocupara. Todavía lo hacía. De vez en cuando, captaba por qué gritaban. Sabía que era él. Sobre su don, o la falta de él. Pero tenía un don. Solo necesitaba un tiempo para manifestarse por completo. Papá lo sabía, así que ¿por qué? ¿Por qué gritarle a mamá? ¿Por qué hacer las cosas que hacía cuando creía que Izuku no lo veía? Izuku supuso que eso se trataba realmente de papá. Kacchan era como un sustituto en ese sentido. Izuku había aprendido esa palabra hacía poco. Sustituto. Le gustaba y la usaba siempre que podía, aunque, según él, no era mucho. A Kacchan no le gustaba que Izuku usara palabras que no conocía. Izuku se obligó a concentrarse. Tenía que averiguar por qué a Kacchan le gustaba herir a la gente, no solo con palabras, sino también con su don y sus puños. Quizás eso explicaría algunas cosas sobre la relación de sus padres. Solo estoy poniendo a la gente en su lugar. Son los que tienen la suficiente patetismo como para no defenderse, así que es su culpa. ¿Por qué? Respondió finalmente Kacchan. No. Eso no podía ser correcto. De ninguna manera. No deberías lastimar a la gente solo porque se lo merece, aunque lo merezca. Eso es algo que haría un villano, no un héroe. Era imposible que alguien tan grande como Kacchan pudiera siquiera pensar algo así, y mucho menos creerlo. Izuku necesitaba respirar. Tenía que... ¿Por qué había tanto ruido? No, todo estaba en silencio. Izuku no sabía qué pasaba. Era como si le hubieran puesto una goma elástica alrededor del pecho. No podía respirar. Miró a su alrededor, suplicando con la mirada que alguien lo ayudara. Su mirada se cruzó con la de Kacchan, quien lo miró con extrañeza y se dio la vuelta. Probablemente pensó que Izuku solo estaba actuando raro, como siempre. Izuku se giró hacia su maestra, la señora Miko. Siempre era amable y servicial. Caminó hacia ella, sintiendo una extraña sensación en el pecho. Era como la asfixia que sentía Izuku, pero un poco diferente. Era como si fuera a explotar. Una presión crecía en su interior, e Izuku sentía que iba a estallar si no la liberaba de alguna manera. Era como cuando murmuraba, solo que 100 veces peor. Miko miró a Izuku, dándose cuenta de que se acercaba a ella, y de inmediato se dejó caer al suelo frente a él, revisándolo en busca de heridas. Izuku se preguntó si el dolor era realmente tan visible en su rostro, pero entonces sintió que le costaba mantener los ojos abiertos y se agarraba el cuello con las manos, así que sí. Así era.
Izuku dejó que su maestro lo revisara, notando vagamente que la clase había dejado de hacer lo que estaban haciendo y ahora los miraban fijamente. Una vez que el cuerpo de Izuku estuvo libre de heridas, Nico lo miró e intentó que se concentrara en ella, pero no funcionó. ¿Qué pasa, Izuku?, preguntó Nico. No puedo respirar. Logró jadear Izuku. ¿Alguien vio lo que pasó?, gritó Nico a la clase. Izuku quería decírselo. Las palabras estaban ahí. Kacchan dijo algo horrible, y ahora me siento mal. Pero no salían. Estaban atascadas con el vómito que intentaba subir por su garganta, que apenas contenía. Se conformó con señalar a Kacchan con un dedo débil y tembloroso. ¿Qué? No me mires, nerd. No es mi culpa, gritó Kacchan. Lo sé, Katsuki. Tu don no puede hacer esto. ¿Viste lo que pasó?, preguntó Nico. Izuku me hizo una pregunta y luego empezó a ahogarse o algo así. No sé. Si ese bicho raro ni siquiera puede respirar bien, yo digo que lo dejen morir, dijo Kacchan, sonriendo como si acabara de ganar los Juegos Olímpicos. Izuku no podía creer lo que oía. ¿Kacchan quería que muriera? Eran amigos desde que tenía memoria. ¿Por qué querría que Izuku muriera? Era como desear que muriera su madre. Era repugnante. Vil. Malvado. Izuku se encogió en sí mismo, la dolorosa presión que crecía en su interior se intensificaba a medida que se adentraba en la madriguera de su cerebro. Empezaba a acostumbrarse un poco más a los dolores, pero cada vez eran más intensos. Y dolorosos. Katsuki. Espérame afuera. Voy a hablar contigo sobre tu comportamiento, dijo Nico, con una expresión seria, posiblemente por primera vez. Kacchan parecía haber visto un fantasma, lo cual bien podría haber sido cierto. Que Izuku recordara, Kacchan nunca había enfrentado consecuencias por sus acciones, como empujar a otros niños y decir cosas desagradables. Incluso delante de adultos como sus padres, los padres de Izuku e incluso desconocidos, ningún adulto parecía inmutarse cuando Kacchan hacía algo mal, pero si Izuku no podía hacer algo a la primera, inmediatamente empezaban a regañarlo como si hubiera matado a su perro. Era una analogía morbosa, pero encajaba con la expresión de asco y traición en los rostros de quienes descubrían que funcionalmente no tenía don. Odiaba esa mirada. Mientras Kacchan se dirigía lentamente hacia la puerta, Izuku sintió que algo cambiaba en su interior. Era como si la presión hubiera cambiado, como si pudiera controlarla. En lugar de crecer desde su pecho, la presión ahora le inundaba los brazos, pulsando con los latidos de su corazón. Tal vez esta presión no fuera un ataque de pánico, como había aprendido de su madre, pero, ¿y si se trataba de un don? Mamá tenía un don en sus manos, así que tendría sentido que, si los dones se transmitían de padres a hijos, el suyo también lo estuviera. Las pocas veces que papá había descrito su don, había dicho que era como un calor que subía de su pecho y salía de su boca, así que eso explicaba la creciente presión. Entonces, ¿qué? ¿A qué conducía esta presión? La puerta se cerró, y eso trajo a Izuku de vuelta a la situación actual. Se aferró a Nico con fuerza, llorando en su interior mientras sus manos palpitaban dolorosamente. La presión seguía aumentando, y llegó a un punto crítico. Izuku deseaba que parara, sin importar cómo. No le importaba si tenía que beber supresores de don por el resto de su vida, solo quería que esto terminara. Luego, se acabó. Entonces, Nico empezó a desmoronarse. Izuku observó cómo las grietas comenzaban a extenderse por el cuerpo de Nico, extendiéndose desde donde la sujetaba. Ella vio lo que estaba sucediendo, las telarañas de dolor y sangre extendiéndose por todo su cuerpo, antes de sonreírle a Izuku, con una parte del labio agrietada y sangrando por su rostro. Debió haber visto lo asustado que estaba Izuku, porque le puso la mano en la nuca y lo atrajo hacia sí para lo que sabía que sería su último abrazo. Sintió que sus pies tocaban el suelo al caer a través de lo que quedaba de Nico. Izuku no podía mirar. Nico se había desintegrado en trozos de carne, hueso y sangre de distintos tamaños. Los trozos cayeron alrededor de Izuku, envolviéndolo en un charco gigante de sangre.
Sabía que algo de sangre le había salpicado la cara, pero no percibía sensaciones físicas. Sin embargo, su mente lo compensaba con creces. Izuku lloró, intentando no mirar los restos del cuerpo de Nico. No podía quitarse de la cabeza el sonido de la carne al aplastarse y el impacto húmedo. Junto con la mirada comprensiva que Nico le había dirigido, junto con su dulce sonrisa, antes de desmoronarse. Era como si su cerebro estuviera pasando por lo mismo que ella, concentrándose en tantas cosas diferentes de esta situación a la vez que se estaba desmoronando por el esfuerzo. Miró a sus compañeros y se dio cuenta de que la mayoría lloraba, gritaba e intentaba huir. Algunos simplemente estaban sentados, visiblemente en shock, sin poder hacer nada más que mirar el cuerpo. Izuku se levantó, pero al instante se sintió débil y se desplomó en el suelo. Se sujetó con las manos, y volvió a ocurrir, solo que con más fuerza. Desde el punto donde las manos de Izuku tocaron, lo que parecían miles de grietas y líneas se extendían por el suelo, creciendo y astillándose hasta cubrir todo el suelo del aula. Observó las grietas con una especie de curiosidad morbosa, preguntándose qué podría afectar su don, si es que era un don, a lo más grande. Tardó un instante en darse cuenta de que, además de trepar por las paredes, las grietas también se extendían por los demás niños, haciéndolos llorar mientras sus piernas se desmoronaban lentamente al intentar huir del suelo que se desintegraba rápidamente. Izuku miró alrededor del aula, viendo a los diferentes chicos con los que había estado en clase pacíficamente esa mañana desgarrarse intentando escapar de este nuevo poder. Sabía que la presión en sus brazos disminuía, latiendo con menos fuerza, dando paso al miedo al darse cuenta de que les estaba sucediendo lo mismo que a Nico. Estaban muriendo. Él lo estaba causando. Tenía que hacer algo. Izuku sabía que este poder, esta muerte, provenía de sus manos, así que rápidamente las levantó del suelo y volvió a mirar hacia arriba. La destrucción se había detenido, pero el daño ya estaba hecho. El suelo era una lámina de guijarros sueltos, destrozados por su nuevo poder. Las paredes habían empezado a derrumbarse, pero él había logrado detenerlo antes de que se agravara. Izuku examinó el daño causado y calculó que aproximadamente la mitad de la clase estaba muerta. Estaban amontonados, montones canosos que lentamente supuraban sangre y otros fluidos corporales. La otra mitad de la clase tenía algún tipo de lesión. Algunas piernas estaban destrozadas, algunos brazos, pero todos tenían al menos una extremidad destrozada, excepto Izuku. Estaba perfectamente bien. Con una sensación de satisfacción enfermiza, Izuku notó que la extraña sensación que había intentado identificar durante las últimas semanas había desaparecido. Supuso que era su don, intentando activarse, pero Izuku simplemente lo había reprimido con ansiolíticos y pastillas para las náuseas. Izuku rió entre dientes, pero se contuvo antes de que pudiera empezar a reír. No estaba disfrutando esto. No estaba, en ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Kacchan caminó hacia el piso del aula, o lo que quedaba de él, pero se detuvo cuando vio lo que había sucedido mientras estaba afuera. ¿Qué diablos pasó?, preguntó Kacchan, mirando el cuerpo ileso de Izuku en contraste con los diversos estados de desintegración. Kacchan, gritó Izuku, con la garganta más seca que nunca. El rostro de Kacchan se transformó de confusión a asco y luego a ira. Izuku se preguntó si había atado los cabos tan rápido, pero no habría sido difícil adivinar que la única persona que aún permanecía de pie en una habitación de muerte y amputación era el único culpable. Izuku se acercó a Kacchan, pero el chico se apartó, esquivándolo. Izuku soltó un sollozo ahogado, dejando salir parte de la mezcla de emociones que había estado conteniendo. ¿Qué diablos hiciste, Izuku?, preguntó Kacchan. La mirada de Kacchan se dirigió al pequeño cráter desde donde se había extendido el caos. Izuku sabía que la habitación estaba en mal estado, lo cual era quedarse corto, pero lo que confundió a Izuku fue la siguiente mirada de Kacchan. Su cabeza. No su rostro. Más arriba, en su cabello. Izuku extendió la mano para tocarlo y sintió que estaba seco y enredado. Sería difícil de despegar. Bajó la mano a un lado, pero los ojos de Izuku captaron que algunos cabellos se le habían arrancado con ella.
Los pelos eran de un color azul pálido y deslavado que le hizo caerlos inmediatamente. Izuku se apartó del cabello, que había dejado caer accidentalmente en un charco de sangre de Nico. Descubrió que la sangre no era lo mejor para usarla como espejo, pero reflejaba lo suficiente como para que viera que tenía un tono de cabello mucho más claro que antes, lo que significaba que ese gris azulado era ahora su tono natural. Se agarró el cabello, intentando no pensar en todas las vidas que había acabado con este poder, solo para que le diera un mal tinte a cambio. Deseó que, fuera lo que fuese, lo matara también, pero nunca lo hizo. Solo le dejó sentir el dolor de haber acabado con todas esas vidas, de haber matado a todos esos niños. Ninguno de ellos merecía nada, pero el universo había decidido que simplemente tenía que sufrir. Ese día, Izuku Midoriya aprendió una palabra nueva. Resultaría encajar a la perfección con este nuevo don. Significaba destruir, pero con implicaciones mucho más oscuras que simplemente romper o aplastar. El doctor lo había dicho sin darle importancia, pero cuanto más aprendía Izuku sobre su don, más parecía encajar con lo que era capaz de hacer. Una semana después, cuando Izuku y su madre fueron al registro de dones para registrar el poder de Izuku, pusieron esa palabra como nombre. Diezmación. Izuku estaba en casa. Llevaba en casa una semana más o menos. Sus padres intentaban que usara su don, pero por alguna razón no había podido. Era como si no existiera, o como si estuviera oculto, negándose obstinadamente a funcionar para él. Quizás no tenía don. Quizás simplemente no tenía don, y por eso no sucedía nada cuando intentaba hacer algo con este hipotético don. Le habían dicho que tenía el poder de descomponer las cosas, rompiéndolas en pedazos con el tiempo, generalmente corto, pero no lo recordaba. Solo recordaba haber ido a la escuela un día y no recordar nada más allá del comienzo del recreo. Así que esperaban los resultados del consejero de dones. Habían hecho pruebas a Izuku de todo tipo para que su don respondiera, pero siendo sincero consigo mismo, como creía, deseaba no tener el don que decían tener. Lo habían llamado decimación y le habían dicho que lo había manifestado en la escuela. Eso ya no le sonaba muy bien a Izuku, pero le habían dicho que tenía la capacidad de inculcar una especie de descomposición en todo lo que tocaba con las manos. Izuku le preguntó de inmediato si le había hecho eso a alguien, pero el médico se negó a responder, y en su lugar le pidió que hablara de otros dones. Funcionó, por supuesto, pero ahora, unas horas después, Izuku se dio cuenta de que el hombre lo había engañado para que dejara de preocuparse. Sin embargo, le habían ocurrido algunas cosas en el cuerpo que no podía explicar. Su cabello se había aclarado mucho, casi azul por lo verde pálido que era. Era extraño. Debió de haber sucedido el día que no recordaba. Quizás fue a la peluquería. La verdad es que no lo sabía. Otra cosa era que tenía las yemas de los dedos llenas de callos. Solo las yemas de los dedos estaban mucho más duras que en cualquier otro lugar, como si hubiera estado trabajando duro durante años. Era extraño, pero no desagradable. Le ayudaba a no tener los dedos doloridos después de jugar a Kirk Brawl 3 toda la tarde, pero eso era todo. Así que Izuku se colaba lentamente en la habitación de sus padres. Era más bien la habitación de su madre, porque su padre no aparecía mucho. Recordaba vagamente haberle preguntado algo a Kacchan el día que dijeron que su don se manifestó, pero solo podía pensar en su padre. Al recordar ese día, no recordaba mucho, solo algunas caras raras de sus compañeros y una ira abrumadora. Izuku no se consideraba una persona enojada, no como Kacchan, así que ¿qué había pasado? ¿De verdad había usado su don decimación para herir a alguien? Eso era lo que les iba a preguntar a sus padres. Llegó a la puerta, pero dudó. Izuku intentó mover la mano, pero no pudo. ¿Por qué? Oh, se oían voces tras la puerta. No sabía por qué, pero a Izuku siempre le había costado hablar mientras alguien más conversaba. Su padre decía que era porque a la gente no le caería bien si se entrometía, pero su madre decía que era porque era lo bastante amable como para dejar que la gente terminara de pensar antes de expresar las suyas. Le gustaba mucho más la explicación de su madre que la de su padre. La suya era cruel, e Izuku no creía que fuera verdad.
La de su madre era amable, y él pensaba que eso lo convertía en mejor persona. Siempre era así. Su madre tenía esa forma de hablar que siempre lo hacía sentir mejor, como si cualquier cosa que pasara se pudiera arreglar con solo unas cuantas palabras sabias. Realmente quería a su madre. Las voces se hacían cada vez más fuertes. Antes, eran silenciosas, como si intentaran, sin éxito, pasar desapercibidas. Su apartamento era pequeño y de paredes delgadas, así que a menudo les salía mal cuando intentaban guardar silencio durante una de sus discusiones. Eso solo hacía aún más evidente que estaban peleando. Izuku se apartó de la puerta, sabiendo que estaba demasiado cerca de la pelea para su gusto. Escuchó, conteniendo la respiración, mientras mamá y papá discutían. Hisashi, no puedes simplemente irte cuando algo sale mal. Esto es una familia. Las familias se mantienen unidas, incluso cuando uno de nosotros tiene dificultades, gritó mamá. Izuku se preguntó de qué se trataba, pero guardó silencio. Siempre le costaba ignorar los sollozos de su madre cuando sus padres discutían, y ahora eso estaba llegando a su punto álgido mientras luchaba consigo mismo para no entrar y darle un abrazo enorme. Sabía que un abrazo siempre mejoraba las cosas, así que ¿por qué mamá y papá no podían simplemente abrazarse? Podían decir lo que tuvieran que decir, pero aún se amaban, ¿verdad? Otra vez con esta mierda. ¿De verdad crees que voy a quedarme sentado esperando a que pase lo que pasó en la escuela? Deberíamos dejarlo ir, Inko. Es una amenaza para todo lo que lo rodea con un don como ese. Gritó papá. ¿Con un don como qué? ¿Como un villano? Preguntó mamá. Papá se quedó callado después de eso. Demasiado callado. Era como si hubiera dejado de respirar, solo de pensar en lo que ella había dicho. Izuku no entendía bien por qué le había afectado tanto la pregunta, pero supuso que a nadie le gustaba un villano, así que lo dejó ahí. Nadie ha sido jamás un héroe con ese don. Puede matar con un solo toque. Nunca será un héroe. Solo le queda la mediocridad o la villanía, y ambos sabemos que Izuku no se conformará con ser común y corriente, dijo papá, mientras se oían unos clics desde el interior de la habitación. Izuku jadeó, pero rápidamente se tapó la boca con las manos para no hacer más ruido. La conversación en el interior se detuvo, un silencio inquietante cayó sobre la familia. Izuku retrocedió, intentando evitar que las lágrimas le cayeran por la cara. Nunca había oído a su padre hablar así, aunque hubiera sido algo cruel en el pasado. Esta era una persona diferente, tenía que serlo. Este no podía ser el hombre que, ni siquiera unas horas antes, lo había calentado con su aliento de fuego cuando tenía frío. No podía ser. Este era un hombre completamente diferente. Este era un villano que lastimaba a la gente. Este, era quien realmente era su padre, bajo la apariencia de hombre de familia. Él, era dragón. Izuku había relacionado sus dones antes, pero había ignorado la posibilidad de que pudiera ser el hijo del villano. Parecía imposible, pero hablaba exactamente como había visto hablar a dragón en los noticieros. Ahora estaba seguro. No lo entiendes, Hisashi. Los dones no son héroes. Las personas son héroes. Los dones son herramientas que los héroes pueden usar para salvar a la gente. Izuku intentaría ser un héroe incluso sin don. Así de decidido está con esto. Ahora bien, y no puedo creer que tenga que preguntarte esto, ¿cuán decidido estás con ser su padre? Dijo mamá. Izuku se encontró de acuerdo con su filosofía sobre los dones y el heroísmo, pero ¿qué tenía que ver esto con él? ¿Qué había pasado en la escuela? ¿Qué había hecho con su don? Izuku tenía miedo de muchas cosas, pero saber la respuesta a una pregunta que realmente no quería saber era algo nuevo. Mató a la mitad de su clase, Inko. Convirtió a la gente, a los niños, en pedazos de carne sin siquiera tocarlos. Ese no es mi hijo. Yo no soy el padre de esa cosa, dijo papá, cerrando algo de golpe con rabia. Congelado, Izuku recordó. Recordó haber matado a Inko. Recordó haber hecho un cráter en el suelo. Recordó la imagen de los niños de su clase, desmoronándose por su culpa. Recordó la mirada horrorizada de Kacchan mientras se escabullía de sus manos.
Recordó sus propios gritos mientras se limpiaba la sangre de su maestro de la cara. Recordó lo que hizo. Izuku recordó la pregunta. ¿Por qué haces daño a la gente? En realidad es culpa de ellos. Tras tambalearse hacia atrás, Izuku cayó al suelo con un golpe sordo. La discusión en la habitación cesó, e Izuku supo que había alertado a sus padres de su presencia. ¿Qué pasaría? ¿Iría a la cárcel? ¿Era por eso que no le habían permitido volver a la escuela? ¿Iba a pudrirse en la cárcel por asesinato? Un momento, el asesinato solo se cometía cuando se quería matar a alguien. ¿Tenían pruebas suficientes para determinar que fue un accidente? Su padre lo culpó de lo sucedido. Mamá. ¿Kacchan? Se preguntó brevemente si Nico, dondequiera que hubiera terminado en el más allá, lo culpaba. La puerta se abrió, sacándolo de sus pensamientos, y su padre salió, frunciendo el ceño intensamente. Él realmente era el dragón. Los dos se miraron fijamente, sin decir nada, mientras intentaban expresar sus ideas sin palabras. El ceño fruncido de odio de papá lo decía todo. Vete, o me voy. Izuku intentó ponerse de pie, pero papá levantó la mano y le lanzó una mirada tan llena de rabia y desprecio que le dolió más que cualquier golpe. No supo cuándo mamá había empezado a zarandear a papá, pero lo estaba haciendo. Intentaba que retrocediera, pero él no se movía. Simplemente se quedó allí, asegurándose de que Izuku entendiera el mensaje. Alto y claro. Lo siguiente que supo fue que mamá estaba en el suelo. Papá estaba de pie junto a ella, con un brillo saliendo de su boca que amenazaba con extenderse por el aire. Izuku supo que era Sudon y se puso de pie. «Aléjate de ella», gritó Izuku. Papá lo miró con un brillo en los ojos que solo había visto una vez. En las noticias. Izuku sintió que la fiebre aumentaba antes de ver que el brillo se intensificaba, preparándose para usar su don. Se preguntó por un momento si realmente usaría su don con su propio hijo, pero Izuku había oído lo que el hombre había dicho momentos antes. Ya no era el hijo de ese hombre, y ese hombre ya no era su padre. Ese ya no era Hisashi Midoriya. Ese era Dragón, el villano. Dragón disparó su don, y una llamarada brotó de su boca. Izuku ya se movía cuando se activó, así que pudo esquivarlo. Al parecer, correr y esquivar los ataques de Kacchan había dado sus frutos. Pero no lo suficiente, pues su antebrazo seguía atrapado en las llamas. El calor lo abrasaba, pero apartó la mano del fuego lo más rápido posible. Si hubiera obtenido el don del dragón, habría sido incombustible, o al menos resistente. Pero no. Tenía que obtener decimación. Izuku corrió hacia mamá y casi lo logra. Sin embargo, una de las fuertes manos de Dragón lo levantó, aferrándose firmemente a su garganta. Dragón lo levantó, acercándolo a su rostro. Los dos se miraron fijamente a los ojos por un momento, intentando encontrar algún rastro de quién había sido el otro en sus ojos. Nada. Izuku era consciente de que la alfombra detrás de él estaba en llamas, pero eso se solucionaría más tarde. Cuando Dragón abrió la boca, Izuku recordó. Aunque no quisiera, pensó en el día en que Decimación despertó. Cómo su don se mantuvo activo hasta que todos sus dedos fueron arrancados del suelo. Con esa información, Izuku atacó. Reprimiendo la bilis que le subía por la garganta, puso unos dedos sobre el rostro de Dragón, observando cómo sus ojos se abrían de par en par con horror. Sin embargo, no ocurrió nada. En cambio, Dragón empezó a cargar su don, e Izuku se llevó el resto de los dedos de esa mano a la cara. Empezó a desmoronarse, su piel agrietándose y segmentándose en menos de un segundo. Izuku reconoció vagamente que ahora era más rápido. Quizás porque lo había usado voluntariamente. No intentaba detenerlo, así que funcionaba mejor. Eso tenía sentido. Izuku vio que seguía cargando su ataque de fuego, así que puso ambas manos, con los 5 dedos a los lados de la cabeza. Tras un instante, en lugar de pedazos en el suelo, Dragón se convirtió en polvo. Polvo. Izuku cayó a través de la pequeña columna, impactando contra el suelo y cerrando los ojos mientras el latido de su corazón, que desconocía estar ahí, se desvanecía.
Las partículas de polvo que antes eran dragón cayeron sobre él, pero estaba demasiado absorto en sus pensamientos como para preocuparse. Acababa de usar su don. Había matado a alguien. Mató a un villano famoso. Que era su padre. Había convertido a su padre, un villano, en polvo con su don. Oh, no. Oh, no, 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 no. ¿Qué iba a pasar ahora? Definitivamente lo había dicho en serio esa vez. ¿Iba a la cárcel de verdad? ¿Lo acusarían de asesinato? Solo intentaba evitar que lastimara a mamá, así que, mamá. Izuku se incorporó, dejando caer los restos de dragón al suelo. Miró hacia donde había visto a mamá por última vez y vio que estaba bien. Tenía la cara hinchada, pero estaba viva. Eso era todo lo que necesitaba. Izuku se puso de pie, asegurándose de no tocar el suelo con un dedo de cada mano. Sabía que si le hacía a su casa lo mismo que en clase, sería malo. Dio un paso hacia su madre, pero la vio retroceder en un respingo. «¿Mamá?», preguntó Izuku, dando un paso atrás nuevamente. «Ay, Izuku. Lo siento. No deberías haber hecho eso. Mi pequeño. ¿Estás bien?», preguntó mamá rápidamente, poniéndose de pie y acercándose lentamente a él. Mamá lo observaba con preocupación, revisándolo por si tenía alguna herida. Al llegar a la quemadura en su brazo, Izuku parpadeó para disipar la confusión que lo había dominado. Lo había olvidado por completo. Levantó el brazo para ver, pero solo pudo ver el músculo bajo su piel, e incluso la mayor parte estaba quemada. Ahora entendía por qué Dragón era un villano de primera. ¿Soy un villano?, preguntó Izuku, medio inconsciente. ¿Qué? Claro que no. Izuku, créeme cuando te digo que incluso preocuparte por ello te impide ser un villano, dijo mamá. ¿Cómo? Lo maté. Maté a Nico. Maté a los chicos de mi clase. Eso es lo que hacen los villanos, dijo Izuku con una voz extrañamente monótona. Los villanos matan gente, sí, pero no les importa si son villanos o no. No se sienten mal después de hacer algo malo. Eso te hace mejor automáticamente, Izuku. Eres mi hijo y creo en ti. Mientras lo recuerdes, serás lo que quieras ser, dijo mamá, abrazándolo. Izuku se aseguraba de tener un dedo doblado contra su mano cuando ella estaba cerca. Sin embargo, ella se apartó pronto para pedir que enviaran a la policía, los bomberos y una ambulancia a su casa. Las llamas habían aumentado desde la última vez que los revisó, y evacuaron la casa cuando llegaron los servicios de emergencia. Tanto él como su madre le contaron a la policía todo lo que pudieron, aunque el relato de su madre obviamente fue más detallado. Los llevaron rápidamente a una ambulancia, donde los paramédicos se pusieron manos a la obra para calmar a Izuku, quien había comenzado a hiperventilar al disiparse la adrenalina del suceso y a sentir realmente la quemadura. En el hospital, los médicos le dijeron que tendría algunos problemas para mover el brazo por un tiempo, pero aparte de eso, gracias a la multitud de dones sanadores en el hospital, estaría bien. Fue un alivio, especialmente porque esperaba hacer mucho movimiento en el futuro. Eso hizo que Izuku pensara en lo que quería para su futuro. ¿Podría seguir siendo un héroe con esto en su historial? ¿Podría ser un héroe con decimación como su don? ¿Quería siquiera ser un héroe más, viendo cómo no lograron aprehender a Dragón y lo dejaron abusar de su familia? ¿Tenía razón Dragón sobre su don? ¿Podía solo matar? Estaba destinado a caer en el olvido y convertirse en un villano, igual que él. Mamá debió haber visto su expresión cada vez más tensa, porque le agarró la mano sana y la sujetó con suavidad. Inmediatamente sintió el agarre de Dragón alrededor de su garganta, áspero y demasiado fuerte para respirar, y empezó a ahogarse. Izuku se llevó las manos a la garganta e intentó respirar con todas sus fuerzas, pero no pudo. Era como si Dragón siguiera ahí, intentando matarlos a él y a mamá. Se agarró la garganta con más fuerza, hasta que le dolió, pero reconoció que ahora realmente no podía respirar. Izuku lo soltó y recuperó el aliento. Se miró las manos, preguntándose por qué había sucedido eso. ¿Estás bien, Izuku?, preguntó mamá. Yo, no sé qué pasó. Parecía que seguía aquí. Sollozó Izuku, con lágrimas en los ojos.
Tranquilo, Izuku. Ya no está. ¿Qué te hizo sentir así? Preguntó mamá de nuevo. Me tocaste, pero tu toque fue agradable y suave, y luego estaba, allí atrás, sintiendo que me estrangulaba, explicó Izuku, todavía recuperando el aliento. Mamá parecía preocupada, como si supiera lo que pasaba. Volvió a tomarle la mano, más despacio esta vez, y no pasó nada. En cambio, Izuku se inclinó hacia el contacto, dejándolos a ambos apoyarse el uno en el otro para calentarse en la fría habitación del hospital, y los dos se durmieron después de la noche tan tensa que habían pasado. Mientras dormía, Izuku soñó con decimación, con su cabello tornándose azul grisáceo y con su padre disparándole su don. Cuando despertó, mamá estaba desempacando ropa que parecía ser para él, pero claramente no era de su habitación. Debió haber salido a comprar ropa. Se dio cuenta de que estaba despierto y lo miró con compasión. No pudieron salvar el apartamento, Izuku. Lo siento. El lugar era demasiado pequeño y el fuego se propagó demasiado rápido. Tenemos que mudarnos. Te conseguí ropa, así que si quieres, puedes cambiarte y podemos irnos enseguida a buscar casas, explicó mamá. Está bien, respondió Izuku, moviéndose para agarrar la ropa. Empezó a caminar hacia el baño, pero se detuvo. Las palabras de dragón no dejaban de resonar en su cabeza. Es una amenaza para todos los que lo rodean con un don como ese. Nunca será un héroe. No soy el padre de esa cosa. No se le iban de la cabeza. Izuku necesitaba una respuesta, y la necesitaba de la única persona que aún podía dársela. ¿Mamá? Preguntó Izuku vacilante. ¿Sí? Mamá se giró para mirarlo. ¿Puedo ser un héroe? ¿Incluso con este poder? Preguntó Izuku. Mamá frunció el ceño y se acercó a él. Se arrodilló ante él, intentando verle bien la cara. Izuku no se dio cuenta de cuando había empezado a mirar al suelo, pero levantó la cabeza para mirarla fijamente. Ella estaba pensando en algo, pero se le ocurrió una respuesta enseguida. Mamá era así de lista. ¿Quieres ser un héroe? Preguntó mamá. No. Necesito ser un héroe, dijo Izuku, con lágrimas acumulándose en las esquinas de su vista. Entonces lo serás. ¿Recuerdas lo que te dije? Eres mi hijo y creo en ti. Eso nunca cambiará. Puedes lograr lo que quieras si lo deseas con todas tus fuerzas. Así que sí. Puedes ser un héroe, Izuku, dijo mamá. Izuku finalmente dejó fluir las lágrimas. Sollozó, agarrando fuerte a mamá con 8 de sus 10 dedos. Se quedaron así un rato, llorando, hasta que Izuku pudo continuar. Lo haría. Se convertiría en un héroe y demostraría que no es el don lo que hace al hombre, sino al revés. Destruiría el estereotipo de que la destrucción es malvada. Se convertiría en el héroe más grande de la historia, y lo haría con el don que tanto dolor y pena le había causado. Izuku bajó del autobús, dejando que el aire fresco lo envolviera al entrar en contacto con la calle. Estaba de pie frente a las puertas de su escuela, Aldera Migle, mirando fijamente las barras de metal que las rodeaban. Tenía 15 años, estaba en su último año de secundaria. Se ajustó los guantes, perdiendo el dedo medio de ambas manos, y se dirigió a la puerta. Había desarrollado la costumbre de juguetear con los guantes cuando estaba nervioso. Le tranquilizaba saber que los demás estaban a salvo de su don. Era un fastidio no tener forma de desactivarlo, pero los guantes eran una solución suficiente por ahora. El requisito de activación de 5 puntos era una maldición y una bendición. Bueno para cuando no quería diezmar algo, pero problemático cuando sí quería entrenar su poder. Caminó por la escuela, dirigiéndose a su casillero. Era el último día antes de que los estudiantes se fueran a tomar sus exámenes de ingreso a la preparatoria. Izuku estaba emocionado, no solo porque era el siguiente paso en su vida, sino también porque eso significaba que había terminado con Aldera específicamente. La escuela era una pesadilla, y no solo por la terrible incompetencia de los maestros. Los estudiantes eran un grupo de algunos de los niños más prejuiciosos y rencorosos que jamás había tenido el disgusto de conocer. Una palabra de Bakugo, y todos lo odiaban. Supuso que al menos estaba justificado, ya que su don podía causar mucho daño si no tenía cuidado.
La cuestión era que él era cuidadoso y no les había dado ninguna razón para sospechar que podría estar dispuesto a usarlo con ellos. Con el paso de los años, había llegado a aceptar su don. Al principio no le gustaba, debido a su capacidad para causar grandes cantidades de daño con facilidad. Luego, al comenzar a entrenar su poder para los exámenes de ingreso al programa de héroes de su escuela, comenzó a ver las aplicaciones heroicas de dicho poder. El poder de Izuku le permitía desintegrar todo lo que tocaba con sus 5 dedos, incluyendo materia biológica. Luchó contra un destello del recuerdo del despertar del don y siguió caminando. En definitiva, era un don bastante poderoso, pero la primera vez que lo usó, mató accidentalmente a 12 personas y destruyó su aula. La segunda vez que lo usó, asesinó a su padre. Había aceptado esa realidad, pero aún le dolía pensar que había acabado con vidas inocentes, incluso si fue un accidente. Izuku llevaba eso consigo, jurando que nada parecido volvería a suceder. Por eso aspiraba a la UA, la mejor escuela de heroísmo del país. Demostraría a la gente que podía ser un héroe, incluso con el don de un villano. Al llegar a su casillero, Izuku giró su mochila para guardarla, pero vio que había pintura roja salpicada por todas partes. Izuku respiró hondo, pero no pudo evitar recordar cómo la sangre de su maestra de kinder le había caído encima, pegándosele en el pelo y manchándole los dedos. Retrocedió un paso, necesitando apartar la vista de la sangre. No, no es sangre, aseguró Izuku. Pinta. Es pintura roja. ¿Estás bien? Solo recuerda respirar, pensó mientras salía. Necesitaba respirar, pero el aire allí olía a hierro y muerte. Salió corriendo, agarrando las correas de su mochila amarilla brillante, que contrastaba con el negro de su blazer. Su terapeuta, el Dr. Kyokan, le había dicho que concentrarse en las cosas a su alrededor, especialmente en el color, era una buena manera de calmarse del pánico o el miedo que pudiera sentir. Hasta ahora le había funcionado, pero hubo algunas veces en que perdió la concentración y cayó en un ataque de pánico. Era inquietantemente similar a esa sensación insidiosa de que algo andaba mal y se extendía por su cuerpo como un veneno. Al salir, Izuku respiró hondo y se sentó en un banco, asegurándose de mantener una postura correcta para que el ejercicio de respiración funcionara. Le habían enseñado diversos mecanismos de afrontamiento durante su estancia en terapia, y todos habían sido más que efectivos. Lo habían puesto en terapia después de los 2 primeros usos de su don, y había ido voluntariamente, pero no esperaba que le ayudara tanto. El Dr. Kyokan era un hacedor de milagros para él, y se habían hecho buenos amigos, a pesar de que el protocolo decía que probablemente no se deberían forjar conexiones emocionales con el paciente como terapeuta. Invertir en el progreso era una cosa, pero probablemente no era muy bueno tener una amistad legítima con un paciente. Algo relacionado con un conflicto de intereses. Sin embargo, a Izuku no le importaba, Kyokan era increíble, y siempre lo pasaban bien hablando. Izuku se sentía tranquilo ahora. Se tomó un momento para revisar su respiración y su corazón. Ambos estaban bien, dentro de los límites normales. Al mirar a su alrededor, vio que había empezado a llegar más gente, y no sabía cómo sentirse al respecto. Significaba que el día estaba a punto de terminar, pero también significaba que estaba a punto de ser acosado. Solo es mediodía, Izuku, se dijo. Esto es solo una formalidad a estas alturas, pensó, feliz de que por fin hubieran llegado los exámenes de admisión a la UA. Parecía que se había estado preparando para este examen toda la vida, cuando en realidad solo habían pasado 2 años. La UA celebraba sus exámenes de admisión antes que casi todas las demás escuelas, simplemente por la gran cantidad de solicitantes que reciben cada año, lo que les obliga a tener tiempo extra para analizarlos y tomar la mejor decisión. Izuku pensaría que era gracioso si no supiera que las noches largas y la intensa carga de trabajo probablemente eran un infierno para todos los miembros del personal en esta época del año. Se sentía mal por ellos, pero también lo llenaba de determinación. Solo tenía que causar sensación para que su admisión al curso de héroes fuera pan comido, y no tardaron hasta una semana antes de que empezaran las clases en informarle. Izuku oyó risitas a su alrededor y miró a su alrededor.
Vio a algunos de sus acosadores habituales y suspiró. Solo era mediodía, pero sería largo de todas llenas. Izuku se levantó, agarrando fuerte su mochila, y se dio la vuelta para volver adentro. Ya estaba bien. No necesitaba que esos imbéciles le arruinaran el día. Si hacían algo lo suficientemente grave, le desestabilizaría para el examen de mañana y podría suspender. Necesitaba llegar a un lugar donde ellos no pudieran, y eso significaba que tenía que llegar al aula antes que ellos. Si no, tendrían la ventaja de no estar supervisados. Podían hacerle lo que quisieran. Esa era otra cosa que Izuku odiaba de esta escuela: los prejuicios. Su don era fuerte, así que no podía defenderse, ni siquiera sin él, ya que la escuela lo consideraba un riesgo para el bienestar de los estudiantes. Si algo ponía en riesgo el bienestar de los estudiantes, era la mentalidad de que solo porque podía matar, significaba que lo haría. Aspiraba a ser un héroe, por Dios. Era esa clase de ignorancia la que había contribuido al estigma de los dones como villanos y heroicos. El mejor ejemplo de esta mentalidad era Katsuki Bakugo. Poseía un don poderoso, pero no se parecía en nada a Izuku. Para Izuku, ambos eran polos opuestos. Diría que el rubio era irascible, pero en realidad no lo era. Cualquier detalle de Izuku parecía sacarlo de quicio por alguna razón, y usaba su don para intimidar a la gente en cuanto podía. El chico tenía un ego enorme, e Izuku se preguntaba cómo no le daba migraña gritar tanto. Quizás era solo parte de las mutaciones naturales que los dones inculcan en sus usuarios, que les otorgan cierta protección contra sus efectos. Izuku sabía que los brazos de Bakugo estaban diseñados para resistir la fuerza de sus explosiones, pero eso era todo, por lo que sabía. Debería callarse, por el bien de todos los que lo rodeaban y por el suyo propio. Para la escuela, Bakugo era un candidato seguro para UA, por lo que lo trataron como si no pudiera hacer nada malo, a pesar de que había cometido bastante acoso e intimidación, todo centrado en Izuku. Bakugo aprovechaba cada oportunidad para contrariar a Izuku. Había perdido la cuenta de las cicatrices de quemaduras que le cubrían el cuerpo por haberle practicado su don. Él e Inko habían intentado contarle a la escuela lo que Bakugo le había estado haciendo, pero se habían negado a escuchar su explicación. Simplemente habían dicho que Izuku estaba eliminando la competencia para la UA. El director tenía metido en la cabeza que Izuku no estaba seguro de sus posibilidades en la UA y trató de descalificar a Bakugo. Todos sabían que era una mentira descarada, pero se fueron a casa disgustados y decepcionados. Habían intentado ir contra los Bakugo en los tribunales, pero era un proceso lento. No ayudaba que los Bakugo fueran bastante adinerados, así que podrían pagar a los mejores abogados de la ciudad. A diferencia de los Midoriya, que siempre habían pertenecido a la clase media baja. Izuku comprendió que no podían usar nada del dinero que su padre había robado durante su carrera como dragón, pero aún así le molestaba ver a su madre trabajar en un trabajo que odiaba para tener suficiente dinero para que pudieran vivir una vida plena. Izuku solo tenía que superar este último día antes de los exámenes de ingreso, y estaría listo. Podía ignorar la información innecesaria hasta recibir la carta de la UA indicando si había entrado o no. Sabía que suspender era una posibilidad, aunque probablemente improbable. Llevaba 2 años entrenando cuerpo, mente y don, así que estaba bastante seguro de que entraría. Había estado tan concentrado en el examen que, en cierto modo, había ignorado cuánto había mejorado su don. Cuando se manifestó, decimación no fue demasiado potente. Estaba bien, como mucho, pero lo había mejorado hasta el punto de estar seguro de que era digno de la UA. De joven, la velocidad a la que podía destruir cosas era mucho más lenta, tardando unos instantes en pulverizar algo por completo. Había inventado un ejercicio para medir su progreso: usar su don en una pelota de béisbol. Al principio, solo había podido hacerlo tras unos instantes, pero ahora podía hacerlo en un instante, así que realmente había demostrado que podía mejorar. Eso había sido importante, no solo para él, sino también para su madre, quien, según sospechaba Izuku, había perdido un poco la fe en él con los años. Si había estado en lo cierto, eso le había devuelto la fe, y habían pasado a prepararlo intelectualmente para la parte escrita del examen.
Cuando Izuku llegó al aula, vio que los abusadores que intentaba evitar ya habían llegado. Lo esperaban en la puerta, e Izuku gimió al detenerse a pocos metros de ellos. Lo miraron fijamente y sonrieron con malicia, apartándose de la pared en la que se habían apoyado y enderezándose. Ambos eran más altos que él, pocos lo eran, y casi se tambaleaban hacia él mientras reían entre dientes sobre lo que le harían. Izuku pensó que era demasiado, considerando que disfrutaban abiertamente pensando en lastimar a un compañero en un lugar público, pero ese no era su lugar, ¿verdad? Al menos no para estos tipos. Oye, Deku, dijo el más bajo de los dos, Naga y Yumi. ¿Qué pasa, villano? Preguntó el otro, Sekie y Ken. Izuku realmente no sabía por qué estos dos lo molestaban. Yumi había sido su amigo en un tiempo, pero se había mudado a otra escuela primaria, así que no había estado presente durante el incidente con su don. Sin embargo, Bakugo le había contado lo sucedido cuando se reencontraron en la secundaria, y se había mantenido alejado de Izuku, comenzando a antagonizarlo al igual que los demás. Ken, sin embargo, era un misterio. No conocía a Izuku antes de la secundaria, pero se había unido a Bakugo desde el principio, convirtiéndolo en uno de los principales agresores en lo que respecta al acoso escolar. Era una pena que Ken recurriera al acoso escolar, porque su don podría haber sido realmente bueno para actos heroicos. Podía convertir su puño en una roca. Habría sido un héroe bastante bueno, de no ser por el hecho de que había sucumbido a la presión del grupo con tanta facilidad. Oh, nada del otro mundo. Solo estoy descansando para el examen de admisión de la UAM mañana, dijo Izuku, cerrando el puño. Había diseñado específicamente los guantes que llevaba para que su don no los destruyera. Le faltaban los dedos medios de ambas manos. Eso significaba que, si cerraba el puño, no cumpliría el requisito de contacto de 5 puntos para que se activara decimación. Literalmente, no podía lastimar a nadie a menos que quisiera, así que ¿por qué tenía que aguantar esta porquería todos los días? ¿Sigues haciendo eso? Déjalo, Deku. Nadie te va a atrapar con el don de ese villano, dijo Yumi, pronunciando el nombre Deku como si fuera una maldición. El nombre Deku había sido idea de un tal Katsuki Bakugo, por supuesto, y significaba inútil. Bakugo lo inventó unas semanas después de que Izuku no manifestara su don a los 4 años. No habían oído hablar de dones que se escondieran hasta que se activaran, así que su grupo de amigos asumió que Izuku mentía y que en realidad no tenía don. El nombre Deku reflejaba eso, y aunque sí tenía un don, el nombre se le quedó. Era una tontería, pero había estado presente en la mente de Izuku durante los últimos 10 años, y dudaba que si él y Bakugo entraban en la UA, desapareciera pronto. ¿A quién se llevarán en su lugar? ¿A un niño que puede estirar los dedos y a otro que apenas aprueba gimnasia? Preguntó Izuku, mirando a los chicos que tenía delante. Bueno, no lo dije, pensó Izuku al ver cómo Yumi empezaba a estirar los dedos y cómo las manos de Ken adoptaban su forma de roca. Retrocedió, pero sintió que algo detrás de él lo detenía. Miró hacia atrás y vio a Bakugo, mirándolo con la misma mirada furiosa que había usado aquel día cuando su don despertó. Izuku observó cómo las grietas comenzaron a extenderse por el cuerpo de Nico, extendiéndose desde donde él la sostenía. No, se dijo Izuku. Esto no está pasando. Sintió que sus pies golpeaban el suelo mientras caía a través de lo que quedaba de Nico. ¿Estás bien? Eso ya pasó. Está hecho, pensó, alejándose un paso de los ardientes ojos rojos de Bakugo. ¿Qué diablos hiciste, Izuku? Preguntó Kacchan. Vaya, Deku se está volviendo loco. Se rió Ken. Kacchan. Izuku cerró los ojos, intentando ahuyentar los malos pensamientos. No funcionó, y retrocedió solo para chocar con Yumi, quien lo empujó hacia adelante. Abrió los ojos al tropezar con sus propios pies, cayendo al suelo igual que los restos de Nico. Cayó al suelo sin siquiera intentar salvarse, y al abrir los ojos vio la mirada vagamente decepcionada de Bakugo posándose en él con la misma expresión que había mantenido al mirar a Izuku durante los últimos 8 años. Izuku intentó levantarse, pero Ken lo derribó de nuevo. ¿Qué es eso que escucho sobre que te postulaste a la UA, Deku?
preguntó Bakugo, agachándose para que los dos estuvieran más cerca. Al intentar levantarse, Izuku se dio cuenta de que sus brazos se habían convertido en gelatina. Esto no podía estar pasando. No el día antes del examen. Intentó abrir los ojos, pero al hacerlo, todo estaba demasiado brillante, así que los dejó cerrados. Se giró para sentarse, pero aún debajo de Bakugo, para no tener motivos para arremeter. Probablemente lo haría, ya que la mitad del tiempo no tenía motivos, pero era por su propia seguridad. Quiero ser un héroe, Bakugo, dijo Izuku, tratando de sacar el olor a hierro y carne de su nariz con respiraciones largas y profundas. Un fuerte golpe en la cara le obligó a abrir los ojos. Bakugo le había dado un golpe en la mejilla, sacándolo de su ataque de pánico. ¿Sabía que le ayudaría? ¿O fue solo suerte? Izuku pensó que era mejor no cuestionarlo. ¿Qué te hace pensar que un asesino como tú puede hacer algo bueno? Preguntó Bakugo, con la mirada clavada en el alma de Izuku. Izuku se estremeció al oír la palabra asesino. Era un tema delicado para él, sin duda, pero Bakugo se refería a las muertes accidentales. Nadie sabía qué le había pasado al padre de Izuku. La madre y el hijo le habían contado a la gente que estaba fuera por trabajo. Tenían que mentir, si no, la gente los miraría a ellos, a él, de otra manera. Harían lo que Bakugo había estado haciendo durante 8 años. No soy un asesino. Fue un accidente. Lo sabes mejor que nadie. Gritó Izuku, odiando cómo se le quebró la voz. Sé que masacraste a la mitad de nuestros compañeros. Sé que mataste a una mujer que solo te quería. Sé que fuiste el único que quedó en ese maldito cráter después de volar nuestra clase de kinder, desató Bakugo. No tenía control sobre mí mismo. Gritó Izuku. ¿Y tú eres ahora? Preguntó Bakugo, con un tono extraño en su voz que Izuku no pudo identificar. Ese sí. Respondió Izuku, confiado en que su respuesta era verdad. Pruébalo entonces, respondió Bakugo. ¿Qué? Preguntó Izuku, pero no obtuvo respuesta. Bakugo se quedó de pie, mirando a sus compañeros con complicidad. Yubi y Ken estaban a ambos lados, y cada uno lo sostenía con un brazo. Lo levantaron con fuerza, sacudiéndolo mientras lo ponían de pie. Ambos lo mantuvieron en su lugar, sujetándolo por los hombros, mientras Bakugo le agarraba una mano y la jalaba hacia él, colocándole la mano abierta sobre el pecho. Izuku cerró los ojos, agradecido de no haber comprendido el propósito de los guantes. Ah, sí. Estos, dijo Bakugo. Izuku abrió los ojos de golpe al sentir los fuertes dedos de Bakugo tirando de sus guantes. Cerró el puño, con la esperanza de no quitárselos, y se desató una batalla entre ambos, con una mano cada uno. Bakugo tiró del guante, intentando quitárselo, pero Izuku mantuvo el puño cerrado, esperando contra toda esperanza que se quedaran puestos el tiempo suficiente para que alguien interviniera. Era una idea absurda que alguien intentara detener lo que estaba sucediendo, pero al menos podía esperar un poco de decencia humana para sobrevivir ileso a la escuela secundaria Aldera. En realidad no pudo, porque no vino nadie. Bakugo finalmente se quitó el guante, tirándolo al suelo mientras agarraba la muñeca de Izuku con tanta fuerza que le dejó un moretón. Por alguna razón, Bakugo giró a Izuku, rompiendo bruscamente el agarre que sus amigos tenían sobre sus hombros. Aún sujetaba la muñeca de Izuku, pero apuntaba hacia Yubi. Bakugo comenzó a arrastrar a Izuku más cerca de Yubi, quien se giró para huir, solo para chocar con el puño de roca de Ken, dejándolo inconsciente. Ken sostuvo a Yubi, perfectamente vulnerable al don de Izuku. Intentó liberarse de la mano de Bakugo, pero fue imposible. Los brazos del rubio eran naturalmente mucho más poderosos que los suyos, debido a que había resistido su propio don durante 10 años. Entonces, veamos si eres más que un villano corrupto. Si puedes controlar tu don, vivirás. Si no, tendrás un cadáver más en tus manos, y te mataré por ello, le susurró Bakugo al oído mientras acercaba la mano al rostro de Yubi. Fue una agonía, los instantes entre la amenaza de Bakugo y la sensación de sus dedos en el rostro de Yubi. Solo 2 de sus dedos se habían tocado, así que Bakugo siguió empujando. A medida que se acercaba, Izuku deseó que alguien viniera a salvarlo, pero recordó las palabras de su padre.
Se habían grabado a fuego en su memoria, como el trozo de piel de su brazo quemado por el odio y la rabia de su padre. Él nunca será un héroe. Izuku enseñó los dientes. Reunió toda su fuerza y cerró el puño, impulsándolo hacia adelante en lugar de hacia atrás. El repentino movimiento sacudió a Bakugo, quien lo soltó. El puño de Izuku impactó en el rostro de Yubi, algo que sintió que el chico merecía, aunque no estando inconsciente. Izuku se apartó de los dos matones conscientes, mirándolos con una expresión de furia y determinación. Jamás volveré a matar. Te demostraré que puedo ser un héroe incluso mejor que tú, dijo Izuku, señalando a Bakugo con el dedo. Y ni hablar. Rugió Bakugo. Bakugo saltó hacia adelante, con la mano derecha hacia atrás para su famoso gancho de derecha inicial. A Izuku no le gustó, pero tendría que recurrir a la intimidación para superar esta situación. Se lanzó al ataque, extendiendo la mano expuesta, con los dedos lo más abiertos posible. La mano de Izuku estaba lo suficientemente cerca como para rodear su rostro, pero era una finta. Tenía la otra mano a la espalda, echada hacia atrás para un puñetazo si Bakugo aún quería pelear después de esto. Ver el miedo en el rostro de Bakugo no debería haber sido tan satisfactorio. Bakugo se apartó, retrocediendo y quedando fuera del alcance de su mano. Izuku dejó caer el brazo a un lado y abrió el puño. Miró a Ken, asegurándose de tener la mano más cerca antes de que el chico cometiera alguna estupidez. Los tres intercambiaron una mirada, antes de que Ken y Bakugo resoplaran y comenzaran a marcharse. Izuku suspiró, buscó su guante en el suelo con la mano cubierta y recordó cómo había reaccionado Bakugo a sus manos cuando se manifestó su don. Izuku dio un paso hacia Kacchan, solo para que el chico se alejara, alejándose de él. Lo había visto entonces. El miedo. Era un miedo primario, lo sabía, irracional. El miedo de un niño siempre nacía de la incomprensión, según había descubierto Izuku. No sabían lo que veían, así que le temían. Era el clásico miedo humano a lo desconocido, solo que a los ojos de un niño, casi todo, si no todo, es desconocido. Izuku sabía que era solo un niño y que no se podía esperar que reaccionara de otra manera, pero cuando Bakugo esquivó su mano en aquel entonces, una parte de Izuku murió, y con ella, su amistad. Con ambas manos vendadas, Izuku continuó hacia su salón de clases, esperando que su mañana no dijera nada sobre cómo iría el resto del día. El día antes del examen de ingreso, después del incidente con Bakugo, transcurrió sin incidentes. Eso fue bueno, probablemente. Significaba que no tenía muchas distracciones mientras se preparaba para el evento esa mañana. Empezó el día levantándose con el sol, como siempre. Había cultivado una rutina a lo largo de los años de entrenamiento, que era algo así como despertarse al amanecer, salir a correr media hora, ducharse, desayunar, ir a la playa de Dagobah, donde limpiaba basura para su entrenamiento de fuerza menos convencional, ducharse e ir a la escuela entre semana, pero quedarse en la playa de 4 a 6 horas si era fin de semana, hacer entrenamiento de agilidad usando diferentes trozos de basura más grandes como pista de obstáculos, completar su entrenamiento de fuerza habitual levantando pesas en casa, ducharse de nuevo si estaba muy sucio, cenar y acostarse. Así había sido durante 2 años, más o menos un mes o 2. Izuku había seguido esta rutina durante tanto tiempo que casi no podía recordar su vida antes de ella, pero sí sabía que tenía 13 años cuando comenzó, y que cumpliría 16 en unos meses. Hoy, Izuku solo tuvo tiempo y energía para la primera parte de su rutina: trotar. Al fin y al cabo, eran los exámenes de admisión a la UA. Necesitaba toda la fuerza posible. Así que, después de trotar, volvió a casa y se duchó. Mientras se duchaba, recordó que había cimentado su determinación de convertirse en héroe. Siempre había tenido vagos planes para convertirse en héroe, a pesar de su don, pero hubo un momento en el que empezó a esforzarse al máximo para lograrlo. Vio un vídeo de All Might. Parecía una tontería, pero era un vídeo que se emitió cuando Izuku tenía 4 o 5 años. Un clip de All Might en un programa de entrevistas hablando sobre si creía que los dones influían en las personalidades o si era al revés.
Había dado una respuesta que conmocionó a Izuku hasta la médula, incluso entonces, pero ahora, solo lo hacía esforzarse aún más. Se sentó a la mesa justo cuando le servían el desayuno. Estaba tan delicioso como cualquier otra comida que su madre le había preparado. Inko se sentó frente a Izuku, y él notó que ella intentaba encontrar algún cambio en su expresión, pero él siempre mantenía la misma cara. La sonrisa más amplia que podía esbozar mientras comía. Siempre procuraba controlar sus emociones, porque la falta de esa habilidad fue lo que provocó su primer ataque de don, y se negaba a permitir que volviera a ocurrir. Miró a su madre a mitad de la comida, y ella se sonrojó levemente, sorprendida en lo que fuera que estuviera haciendo. «Izuku, ¿estás bien?», preguntó. «Claro. ¿Por qué no lo estaría?», respondió Izuku, y era sincero. «Bueno, sé que hoy es un día importante para ti. Pero me preocupan tus otras opciones si no logras venir», dijo Inko. Izuku dejó los cubiertos sobre la mesa y suspiró, recordando todas las conversaciones nocturnas que habían tenido sobre esto. Ya habían pasado por esto antes. Izuku sabía que era natural que Inko se preocupara, sobre todo ahora que era madre de un niño tan propenso a los accidentes como Izuku, pero lo tenía todo bajo control. «No te preocupes, mamá. Voy a entrar al curso de héroes de la UA. Tengo que hacerlo», dijo Izuku. «Esa determinación es genial, Izuku, pero no puedes estar seguro. No mencionaste ninguna otra universidad aparte de la UA en tus solicitudes, cuando te recomiendan incluir al menos 3. Soy realista, Izuku. La UA tiene una tasa de aceptación absurdamente baja», dijo Inko, intentando captar la mirada de su hijo. La mirada de Izuku se había desviado hacia el cielo por la ventana. La palabra realista resonó en su mente, con un extraño parecido a Olmig, y recordó lo sucedido el día que conoció al mismísimo símbolo de la paz y le dijo a Izuku que no se molestara en hacer cosas heroicas, ya que poseía el poder de un villano. Podría haber ayudado con la limpieza, pero su don no lo llevaría más allá. El propio Olmig se lo había dicho. El hombre que había despertado su pasión por las hazañas le había dicho esas barbaridades. Izuku lo rechazó por completo, por supuesto, y ese encuentro fue un duro golpe para el pedestal que una vez lo había mantenido en la mente de Izuku, obligándolo a pensar en ello desde una perspectiva neutral, abandonando finalmente ese amor ciego por Olmig que Inko consideraba peligroso. Ella nunca lo dijo, pero él lo sabía. Sabía mucho que otros no querían que supiera. «Supongo que simplemente tengo fe en que todo saldrá bien. No hay nada más fuerte que la esperanza. Tú me lo enseñaste», respondió finalmente Izuku. «Supongo que sí», dijo Inko sonriéndole con cariño a su hijo. Izuku salió de casa 10 minutos después. La UA exigía que todos los solicitantes estuvieran en la escuela a las 10, y ya eran casi las 8, así que con un viaje en tren de 20 minutos, llegaría con aproximadamente 1 hora y 20 minutos para el examen, lo cual, siendo sincero, era un poco justo. Sabía que era solo una broma, pero sentía que debía causar una buena primera impresión en la UA, y qué mejor que llegar con mucho tiempo libre y una actitud positiva. No mucho. Aparte de ser Olmig, Izuku no estaba seguro de poder hacer nada mal antes de que comenzaran las pruebas. Así que se fue con una sonrisa radiante y un abrazo de buena suerte. El camino a la estación de tren tuvo a Izuku jugueteando con las correas de su mochila a cada instante, intentando sin éxito sentir algo, ya que los guantes cubrían los dedos a los que acudió inmediatamente para ese tipo de estimulación. Simplemente se sentía extraño hacerlo con el dedo corazón, y era lo último que necesitaba, así que se detuvo. En cambio, empezó a recitar todo lo que sabía sobre UA de memoria, lo cual, al consultar el artículo de Wikipedia en busca de algo que se le escapara al acercarse a la estación, dio en el clavo. Se habría felicitado de no haber sido él quien lo escribió. No era cierto, pero había notado algunas discrepancias bastante importantes en el artículo sobre la historia de la escuela, así que las modificó. Se consideraba autor de ese artículo, pero eso era irrelevante hoy. El viaje en tren se acortó porque Izuku se sumergió en su mente, intentando diseccionar todos los dones de su vagón antes de bajar, como una especie de ejercicio para perfeccionar su análisis antes de la parte escrita del examen.
Calentó su mente, por así decirlo, y de hecho encontró algunos dones interesantes. Una persona tenía cabeza de mantis, y por lo poco que Izuku pudo ver del resto de su cuerpo, el resto también era una mantis. Era claramente un tipo mutante, pero solo afectaba al exterior de la persona o sus órganos internos estaban modificados como los de una mantis. Había otra persona cuyo cuerpo entero se movía cuando el carruaje daba giros demasiado cerrados. Sin embargo, no se trataba solo de cambios de postura habituales, ya que toda la estructura corporal de esta persona parecía cambiar sobre la marcha para reaccionar al movimiento a su alrededor. Mutante, no, tipo transformación. Izuku tardó unos instantes en darse cuenta, pero el cuerpo de la persona solo se movía con las fuertes sacudidas del carruaje, así que le suponía un esfuerzo mental. Quizás le permitía mantener un equilibrio perfecto, ya que sus pies nunca se habían movido de su posición, firmemente plantados en el suelo, pero podía permitirle reorganizar su propio cuerpo a voluntad para que su peso se desplazara de tal manera que, incluso si un tren de mala calidad lo empujaba, no tuviera que moverse ni un centímetro. Parecía posible, pero no estaba seguro. El viaje fue relativamente tranquilo después de eso. Izuku seguía nervioso, sí, pero sus nervios eran de esos que le hacían querer saltar de alegría porque estaba a punto de presentar el examen de admisión para la categoría de héroe de la UA. Era un sueño hecho realidad, y no solo para él. Durante los últimos años, se había mantenido al día con foros y sitios web de personas cuyos dones parecían malvados o villanos, pero en realidad eran buenas personas. Había conectado con algunas de esas personas, y ahora su sueño no era solo para él. Ahora, Izuku también se convertiría en un héroe para ellos, y nada lo detendría. Al llegar a las puertas de UA, Izuku tuvo que detenerse y maravillarse de lo grandes y ornamentadas que eran. Era como contemplar la escalera al cielo, solo que bastaba con cruzar esa línea y estaría en un lugar aún mejor. Sin embargo, de repente, Izuku dudó. Sintió la tela de los guantes en los dedos y supo que sería juzgado. Incluso si fuera aceptado por la rama de héroe, probablemente seguiría asustando a la gente con su poder. Como le había pasado a su padre. Izuku, después del día en que mató a su padre, se preguntó por qué había estado tan preocupado por su don, siendo él mismo un villano. Izuku lo atribuyó a que su padre solo había dicho lo que creía necesario para sacarlo de la casa, ya que el miedo en sus ojos cuando Izuku usó su don no podía haber sido fingido. Había tenido tanto miedo que estaba dispuesto a destrozar a su familia. Izuku jamás entendería cómo alguien podía lastimar a otra persona solo para conseguir lo que quería. Suponía que esa era la diferencia fundamental entre héroes y villanos. Egoísmo versus altruismo. Respirando hondo, Izuku entró, cruzó el umbral y captó oficialmente la atención del hombre sentado tras un escritorio. El hombre lo había estado observando antes, Izuku lo sabía, pero al entrar, lo miró con las cejas arqueadas y una sonrisa amable y educada. Izuku se tranquilizó, evitando que sus manos temblaran tanto que creyó que se le iban a caer los guantes, y se dirigió a la cabina del hombre. Bienvenido a la UA. Supongo que eres un candidato, preguntó el hombre. Correcto. Izuku Midoriya, estoy aquí para solicitar el curso de héroe, respondió Izuku. El hombre miró a Izuku como si pensara que mentía. Izuku sintió una punzada de frío. ¿Y si la UA no había recibido su solicitud? ¿Y si lo habían rechazado por su don y simplemente no la había visto? ¿Y si Izuku se había equivocado con las fechas y este era el examen del curso general o de apoyo? ¿Y si el examen del curso de héroe ya se había realizado? El silencio era ensordecedor para Izuku, pero en cuanto la computadora junto al hombre emitió un alegre pitido, sonrió y volvió a mirar a Izuku. Está bien. Si espera un momento, le imprimiré una placa de identificación, dijo el hombre. Por supuesto, dijo Izuku. Izuku respiró aliviado. Había estado dándole vueltas otra vez. Intentando recordar cuando empezó a perder el control, descubrió que empezó justo después de una breve pelea en el pasillo con Bakugo. Izuku suspiró, sabiendo ahora de qué se trataba. Había sufrido otro ataque, y ahora se sentía incómodo al presentarse al examen. Eso no servía de nada.
Flexionó el bíceps distraídamente, solo para sentir la sensación de estabilidad, mientras recordaba lo sucedido en la pelea. Había mirado a Bakugo con esa misma mirada decepcionada, y todo lo que tanto se había esforzado por olvidar había vuelto a él, abrumando a Izuku por la enormidad de sus sentimientos encontrados hacia ellos. Por un lado, sabía que no era culpa suya que esas personas, esos niños, hubieran muerto. Por otro lado, sin embargo, habían sido sus dedos los que se habían aferrado al cuerpo de Nico mientras se desmoronaba. Recordaba la sensación de arañar el suelo al desintegrarse con su tacto. Sabía a qué olía la muerte, y nunca lo olvidaría. Bakugo lo sabía. Se lo había echado en cara durante una década, menospreciándolo y deshaciendo todo el progreso que había logrado con Kyokan, su terapeuta, varias veces antes de empezar a alejarse de Bakugo por completo. Era agradable, pero tendrían que encontrarse tarde o temprano, sobre todo si ninguno de los dos se negaba a ceder ante sus actos heroicos, algo que Izuku sabía que tampoco harían. Saliendo de su aturdimiento, Izuku tomó su placa de identificación recién impresa. Se maravilló un momento, mirando su nombre impreso junto al emblema de la UA. Izuku aún esperaba despertar en su habitación, con el sol saliendo afuera, pero nunca sucedió, así que solo tuvo que aceptar la realidad. Izuku se la colocó en la chaqueta e hizo una mueca al sentir que la prenda se estiraba demasiado para ser cómoda. Tendría que hablar con su madre para conseguir una nueva. Izuku se dio cuenta de que para cuando llegaran las horas, ya estaría en el instituto, con un uniforme nuevo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba a solo un mes de que su vida cambiara para siempre, y muy posiblemente para peor. Si no entraba en la UA, sería lo mismo que en la secundaria. Un paria. Un bicho raro. Un villano. ¿Cómo sería el mundo adulto para alguien como él? ¿Así se sentían los villanos? ¿Acaso el miedo que vio en los ojos de los niños antes de que se desmoronaran era el mismo que sentían los civiles que necesitaban ayuda? Quizás debería leer libros sobre cómo consolar y combatir no solo a las personas, sino también a las mentes y las ideologías. Llegarás tarde si sigues mirando al vacío, dijo el hombre dentro de la cabina, riéndose ante la vaga confusión de Izuku. Ah. Claro. El examen. Gracias. Exclamó Izuku, apenas tardando un instante en salir disparado como un cohete hacia la entrada del edificio principal. Izuku oyó risas a sus espaldas, pero no les prestó atención mientras corría hacia el aula C, donde los letreros colocados en los pasillos indicaban a los solicitantes dónde dirigirse. Finalmente llegó al aula y entró entre una cacofonía de ruido. Le dolió la cabeza, y esperó unos segundos antes de buscar un asiento. Mirando a su alrededor, no había asientos disponibles, salvo dos a cada lado de un niño pequeño con esferas moradas en la cabeza. Izuku se preguntó de inmediato si era un don o simplemente un sombrero muy peculiar, pero lo dejó a un lado y se sentó junto a él. El chico lo miró con inquietud. Izuku se preguntó si Bakugo ya había estado por ahí y le había hablado a la gente de él, pero dejó de pensar en él por completo. No haría más que perjudicar su mentalidad antes de este examen, que ya era bastante impredecible. No había necesidad de añadirle cosas innecesarias para empeorarlo. Oye. ¿De qué escuela vienes? Preguntó Izuku, extendiéndole la mano al chico más pequeño. El chico no hizo nada, solo se quedó mirando su mano, sin nada en su rostro que le indicara a Izuku lo que estaba pensando. Se quedaron así sentados durante al menos medio minuto, antes de que el otro chico arrugara la nariz y apartara la mirada. ¿No quieres sentarte con una persona normal? Preguntó, escupiendo la palabra normal como si fuera un insulto. No. ¿Qué es normal? Hay dones que hacen que algunos puedan disparar rayos con los dedos, y otros que puedan desatar explosiones a voluntad. Nada de eso era normal hace tan solo 200 años, así que ¿por qué no lo eres tú? Preguntó Izuku. ¿Tú, los otros no te lo dijeron? Preguntó el niño, mirando a su alrededor con nerviosismo. ¿No? ¿Qué? ¿Tu don afecta inconscientemente a la gente en un radio determinado? Eso explicaría por qué la gente no se sienta demasiado cerca, pero la verdad es que no siento nada, así que probablemente no sea eso, dijo Izuku, empezando a divagar. Nada.
Soy Mineta, de la preparatoria Saitama, dijo el chico, aparentemente llamado Mineta, antes de finalmente tomar la mano de Izuku. Mi gorilla, escuela secundaria Aldera, respondió Izuku. ¿Ese cuchitril? Creí que lo habían clausurado, exclamó Mineta. Casi. Consiguieron reunir suficiente dinero para salvar la escuela, pero nuestra cafetería ha estado sobrevalorada desde entonces. Una vez me cobraron $15 por una manzana, dijo Izuku, riendo al recordarlo. Un buen recuerdo. De ninguna manera. Rió Mineta. Sí. ¿Y cómo es Saitama? Preguntó Izuku. Oh, no está mal. Aunque creo que prefiero este tipo de cosas. Wa tiene mucho que ofrecer que Saitama no, dijo Mineta con la mirada perdida. ¿Cómo qué? Preguntó Izuku. ¿Cómo? La mejor pista de héroes del país, obviamente. Dijo Mineta. Ah, cierto, se rió Izuku. De repente, las luces se atenuaron. Las conversaciones que se desarrollaban en el auditorio se apagaron, y todos los aspirantes miraron al escenario, esperando que algo sucediera. Si Izuku tuviera que calcularlo, habría unas 1000 personas allí, pero con las estadísticas de la UA, seguramente no eran todos los aspirantes. Debía haber varios auditorios, cada uno con su propio grupo de aspirantes a héroes a quienes otra persona les hablaba. Hablando del orador, el hombre en persona salió al escenario, e Izuku lo reconoció de inmediato como Present Mic, el héroe de la voz. Tuvo que contenerse para no murmurar mientras pensaba en cómo había estado escuchando el programa de radio de Present Mic desde que tenía memoria, probablemente incluso antes. Quizás podría conseguir un autógrafo antes de irse. Oigan, aspirantes. ¿Están listos para el rock? Gritó Present Mic, señalando al público esperando una respuesta. Sí. Gritó Izuku, incapaz de defenderse de la energía contagiosa de Mic.